tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes, maestros. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, maestros. Maestro, antes de que comience, tengo una dudita. Sí. Los trabajos que se entregaron, todos los tiene, cada integrante de los equipos lo tiene que subir. No, solo uno. Ah, ok, esa era mi duda Buenas porque tardes. yo subí y ya lo había subido mi compañera. Entonces, No, solo uno. I'm sorry, nada más. Ah, ok, Buenas tardes, nada más era eso. maestro. Gracias, maestro. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Maestros, acuérdense de prender sus cámaras, por favor. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Vamos a comenzar, maestros. Les voy a pedir, por favor, todos aquellos maestros que tienen sus cámaras mirando hacia el techo. Maestros, les doy clase a ustedes, por favor. Quiero ver sus caritas. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Muy bien, vamos a comenzar. Por favor, les recuerdo, para mantenerse en el salón de clase, que yo vea sus caritas, que yo vea prendidas sus cámaras. Si no, pues voy a tener que retirarlos de la sesión. Recuerden que pues no quiero hacer eso. Así que les pido, por favor, que tratemos de cumplir las normas que ya se les habían mandado y que lo planteamos en la primera sesión, ¿ok? Muy bien, para empezar, muy interesante el tema de dificultades del aprendizaje. Hicieron 6 infografías, como pueden ustedes observar. Mucha de la teoría que habla acerca de las dificultades de aprendizaje o el término en particular ha evolucionado y se ha transformado a lo largo de la historia. ¿Me podrían decir algunas cuestiones que aprendieron antes de que yo inicie? Participaciones. Recuerden alzar la manita o las reacciones que están en su pantalla para que yo pueda cederles la palabra. ¿Se acuerdan? Maestro, disculpe, estoy entrando, si pasó lista. No he pasado lista, maestro, no he pasado lista. Gracias. De hecho, me hacen falta 3 maestros porque veo que somos 47. Debemos ser 50. No puede accesar, hay varios que están esperando, maestro, por favor. Ya les dije que entren. Vuelvo a repetir, antes de que inicie una lluvia de ideas, ¿cuáles fueron los aprendizajes que obtuvieron de la evolución histórica del concepto o la definición de dificultad de aprendizaje? Maestra Claudia Muñoz. Sí, maestro, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Pues realmente muchos autores en cuanto a la definición formal de la dificultad de aprendizaje toman temas como pues, de nacimiento, de daño cerebral, que traen consecuencias en cuanto a sus aprendizajes verbal, no verbal, de emociones, de conductas. Entonces, pues en general, habla mucho sobre esas dificultades que a la larga, pues en la evolución de los niños te van mostrando. Correcto. Entonces, pues más o menos es como un pequeño resumen de lo que llegué a entender. Gracias, maestra Claudia. Vi que la maestra Lourdes, la maestra Jenny, primero la maestra Lourdes y después la maestra Jenny, por favor. Sí, maestro, como
Maestro, como leí, hay todas las definiciones de diferentes autores y además de los de Estados Unidos. Ella mencionaba que la dificultad de aprendizaje se da, como mencionaba también mi compañera, desde el cerebro, y también puede ser algo neurológico, psicológico, ¿no? Se da no solo en el nacimiento, pues se da en nuestro futuro, que como bien dice es una dificultad de presentar el niño durante el aprendizaje. Esto quiere decir que no va a tener tal vez al 100% una adquisición del conocimiento y no va a ser también al 100% lo que él pueda realizar. Por eso decía ahí que hay una discrepancia educativa y significativa. Por eso mencionaba eso en lo que él puede adquirir y en lo que él puede realizar. Correcto, maestra. Gracias, maestra Lourdes. Maestra Jenny, después maestra Judith. Hola, maestro, buenas tardes. Sí, bueno, por mi parte sí logré notar con mi otra asignatura que es barreras de aprendizaje y me ayudó a establecer la diferencia entre barreras, que es la parte contexto, estrategias, currículum, y esta parte de dificultades que van más a las capacidades del alumno, en la parte cognitiva, en la parte conductual, la parte perceptiva. Nos habla de alteraciones tanto de comportamiento, lenguaje, habla, deletreo, escritura. Entonces son muchas cosas que impide o lo que nos da una dificultad de aprendizaje en el alumno. Y como comentaba la compañera Lourdes, es lo que el alumno logra hacer en base a lo que está establecido por los parámetros, los estudios que ya están establecidos. Nos hablaba del coeficiente intelectual. Si tenemos un rango de 100, en el rango del 50 al 0, lo que él logra hacer es esa parte igual que tocaba el tema de las dificultades de aprendizaje. Entonces sí es muy, o sea, abarcan muchas definiciones, abarcan muchos conceptos y sí es muy interesante. Muchas gracias, maestra Judith, después maestra después maestro Wilber y por allá había otros maestros, maestra Betty, maestro Jorge. Buenas tardes, maestro. Pues igual, nada más para comentar, pues prácticamente iba a ser igual, casi los mismos comentarios, pero igual conforme, como dice, las dificultades, a veces estas dificultades, si no se detectan como que a tiempo, igual puede ser, esas dificultades abarcan toda tu vida, ahora sí que desde que naces hasta tu vejez, puede que sigas teniendo las mismas dificultades porque no se detectan a tiempo. Como bien dice, se han buscado infinidad de definiciones a lo largo de los años, ¿no? También existen los niveles, como dicen, en todos los niveles de las dificultades que van buscando como que cuáles, de dónde provienen, de dónde son, del cerebro, del habla, sensoriales, motrices, etcétera, etcétera. Pero estos niveles igual es importante mencionar que existe del 1 al 4, como los mencionan, porque quizá en el nivel 1 no se profundice lo que queremos saber. Por eso existen esos niveles. O sea, el nivel 4 es como quien dice, como que se abarca más el cerebro y es donde profundizas más, que es lo que estamos buscando, de dónde surgen esas dificultades. Correcto, maestra, muchas gracias. Maestro Wilber, después muy bien. Nosotros sabemos, maestro, que las dificultades de aprendizaje se deben a un grupo heterogéneo. Sin embargo, indagando en todo lo que usted, en el material que usted nos dio para que trabajemos para las infografías, ahí pude analizar que los autores se basan, para poder deducir que está habiendo una dificultad de aprendizaje, se debe a una característica que nosotros observamos por medio de los alumnos, que en este caso, dependiendo del nivel que cada uno de nosotros trabajemos. Sin embargo, ellos mencionan mucho lo que es las palabras específicas de cómo nosotros a través de lo que ellos mismos propician, todos los alumnos dan a conocer, a través de todo la información que ellos van brindando, a través de las definiciones, cómo nosotros podemos deducir que hay una dificultad de aprendizaje y por lo mismo cómo vamos a poder trabajar para poder ir delimitando ese proceso que a los propios niños les está afectando día con día. Más que nada, ahí va más que nada las dificultades de aprendizaje. Correcto, gracias, maestro Wilber. Maestra Betty, maestro Jorge. Buenas tardes, maestro. Pues siguiendo más o menos una idea a mi compañero, que a veces como docentes, sin querer, caemos en calificar a un niño, sin saber a qué se debe a qué problema
tiene el niño, ¿no? A veces nos enfocamos y seleccionamos y catalogamos sin saberlo. Como dice mi compañero, ellos nos están mostrando alguna necesidad, ¿no? Una manera de conducirse, una manera de expresarse, y nosotros sin querer, que me incluyo por la ignorancia, ahorita que ya leí, pues ya como que mi panorama se abrió completamente, que ahí es donde necesitamos nosotros trabajar y como docentes reforzar para poder apoyar a esos niños que pues son sus posibilidades las que están expresando, y a veces nosotros, porque estamos acostumbrados a que el niño debe tener tal manera o debe ser de tal manera, no lo tomamos en cuenta y los hacemos a un lado, cuando debe ser al revés, interesarnos en ellos y propiciar, conocer y ayudar, más que nada para poder que el niño pueda lograr ese aprendizaje en base a sus necesidades, que es lo que nos menciona también en esta lectura. Gracias, maestro. Maestro Jorge. No, maestro, disculpe, no voy a comentar. Ok. Maestra Yaneli, maestra Remi Mena, después de la maestra Yaneli. Sí, como mencionan mis compañeros, los autores, sí, cierto, nos hablan de las conductas de los niños y de nosotros como docentes, cómo debemos de reaccionar o qué debemos de hacer. Pero sí, tenemos que observar muy bien en el niño, porque el niño presenta conductas, presenta falta de habla, presenta ciertas cosas que hacen que eso podamos ver que se presentan las DA en el niño. Pero también nosotros como docentes siento que no somos el personal capacitado para decir, sí, el niño tiene tal cosa. Entonces yo sí, como mencionan los autores, sí es cierto, el niño presenta esto, el niño presenta lo otro. Puede ser algo conductual o puede ser algo que viene del cerebro. Pero también como docentes yo creo que tenemos la responsabilidad de canalizarlo al personal adecuado, porque nosotros ya observamos estas conductas, que bien, como dicen los compañeros, puede que por ahí se esté yendo, porque existe alguna deficiencia, pero ¿cómo sabemos si realmente se está presentando esta condición? Entonces, en toda la lectura y en todo lo que decía, entonces sí es cierto, los autores te dicen, el niño presenta esto, puede presentar lo otro, pero como docente, a veces no estamos 100% capacitados, o tal vez sí lo leíste pero se te olvidó, y cuando se te está presentando la situación, no lo recuerdas, o tal vez se te fue, se te borró, y siento que sí debería de existir como que ese apoyo para poder validar que sí se está presentando esta situación. Correcto. De hecho, voy a hacer una pequeña intervención acá resaltando los resúmenes que ustedes ya me dijeron. De hecho, mucho de lo que es la lectura habla mucho acerca de las definiciones históricas, de cómo se va abarcando y qué va contemplando. Algunas cosas van continuando con el tiempo, es decir, se siguen conservando ciertas particularidades, pero también con el tiempo se van agregando otras, las cuales no eran consideradas anteriormente. Y como hace referencia bien la maestra Yaneli, muchos, ¿por qué vamos a ver? Aquí creo que quiero resaltar esta parte. ¿Por qué vamos a ver, por qué vemos dificultades del aprendizaje como maestros? Porque realmente hay muchas variaciones o mucha dificultad por parte de los docentes que a veces no conocemos de estas o qué tan graves pueden ser ¿sí? Podríamos llamar las dificultades o los trastornos, tanto médicos, emocionales, sociales, culturales, que pueden propiciar cierta pues, problemática, ¿no? En fin, gracias, maestra. Y de alguna manera nosotros tenemos que saber identificar esas características, esos rasgos, pues estas situaciones en las cuales los niños pueden estar pasando, y esa no sería nuestra función, el saber poder detectarlos, el poder saber cuál es la necesidad de atención que necesitan para poder dirigirlos a el departamento correspondiente, o en su momento determinado también
nosotros entablemos relaciones con la atención externa que se le puede hacer a las personas. Gracias, maestra. Maestra Remy. Algo muy importante que me llama la atención porque de hecho por experiencia lo puedo comentar, ¿no? Que a veces no prestamos atención cuando el niño apenas está llegando. Yo trabajo con guarderías, entonces los niños, nosotros logramos detectar a tiempo, yo desde mi punto de vista, a muy buen tiempo, cuando hay algo que no está yendo con el desarrollo del niño según su edad. Y regresando al tema de la situación de historia, pues todavía los papás se siguen negando a la aceptación. Yo creo que si el papá desde temprana edad dijera, sí, a lo mejor hay que hacerle caso un poquito a la maestra, a los que están todo el día con el bebé para detectar a tiempo, pues también tendríamos muchísima más oportunidad para poderles dar apoyo con personal especializado para todo esto. Y como docentes, pues pienso que somos una pieza clave, porque nosotros somos los primeros que tal vez como decimos, o sabemos mucho o sabemos poquito, pero de que nos damos cuenta de que hay una alteración o hay algo que no está funcionando adecuadamente por la experiencia que tenemos, pues yo pienso que es muy importante. Muy bien. Muchísimas, así es. De hecho, también nos sirve para tener pues un poquito de, ¿cómo decirlo? Un poquito de técnica para poder informar en muchas ocasiones de las cuestiones que detectamos de los niños. Y también hay que aclarar que por lo menos ahorita el libro no les dice sobre los niveles de afectación de diferentes dificultades del aprendizaje. Pero vamos a ver que hay niveles graves, leve, de lo grave, que es lo más alto, hasta lo leve, que pues es lo más ligero, que en muchas ocasiones no tiene un impacto significativo, pero ahí está presente. Y luego, si no lo detectamos o no lo, pues de alguna manera no le damos una atención adecuada o certera en primer momento, se puede agravar, porque hay cosas que son, como maneja el libro, algo crónicas, es decir, que se van elevando el nivel de necesidad mucho más adelante, ¿no? Muy bien, gracias, maestros. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy, pues básicamente, sé que había muchas participaciones, maestros, mil disculpas que yo los corte de esta manera. Sé que quieren participar y que hay muchas cosas que decir, pero hay muchas más preguntas también en las que pueden participar. Muy bien, a ver, a partir de 1963, tenemos a un autor llamado Kirk, no sé si se acuerdan, lo leyeron en las primeras definiciones, Kirk. Este autor de 1963 es el más reconocido de alguna manera porque él introduce lo que es el concepto de dificultad de aprendizaje a través de la historia. De alguna manera, podríamos decir que es el pionero en esta rama para poder hacerles llegar a los niños, pues, no a los niños, más bien a los padres de familia, a los padres y a los educadores de dejar de estigmatizar a los niños con estas capacidades. ¿Qué significa estigmatizar a un niño? Dos participaciones, por favor. ¿Qué significaría estigmatizar a un niño con una capacidad, con una dificultad de aprendizaje? Maestro Jorge. Maestra Musi. Considero la palabra estigmatizar, pues siento que se utiliza ya en un nivel, vamos a decirlo así, un poquito elevado, ¿no? O sea, podría pensarse que hasta lo más alto, en el sentido de que piensan que este niño o este alumno ya tiene un problema y que difícilmente pueda a lo mejor sobresalir o se le pueda de alguna manera mejorar, ¿no? Y obviamente se le empieza a tratar con alguna cierta, pues, apartado, o de alguna manera se busca algún tipo, tal vez ayudarlo con algún tipo de enseñanzas para que logre el aprendizaje, pero definitivamente lo estigmatizan diciéndole que ya tiene ciertas características de algún problema de aprendizaje. Correcto. En lo negativo, pues básicamente abarca la parte negativa, que es
que de alguna manera se le puede rechazar, se le puede alejar, se le puede, ¿cómo se le denomina? Como alejar pues un poquito de estas cuestiones. Gracias, maestro Jorge. Maestra Musme. La palabra sonará cruel, pero tengo un hijo con discapacidad, por eso lo puedo decir. La palabra es marcar. Se les marca como que tú no puedes, tú no lo puedes, no te puedes integrar, no te puedes acercar, y esa es la palabra, aunque suene cruda. Pero eso es algo que viví. Ahorita puedo decir con orgullo, mi hijo tiene 26 años, pero no me tocó hace 20 años ni remotamente lo que era un USAER o una escuela con integración. Fuimos de los primeros padres en luchar con eso. Ni siquiera las guarderías los permitían. Entonces tenías que ver con quién dejar a tu hijo para poder seguir trabajando. Entonces, los logros que se han tenido hasta esta fecha, realmente la discapacidad, para empezar a reconocer, fue hace 100 años. En los años 20, y empezó en Europa, pero eran segregados, eran alejados inclusive de las familias. Posteriormente, en los años 60, empieza a ver, ya te quedabas en el contexto familiar, pero encerrados como animales. Y más o menos a finales de los 70 es cuando ya empieza la integración en la lucha en Europa y Estados Unidos, que empiezan a luchar padres de familia por esa integración. Yo de hecho, ¿sí? tuve que ir a varias escuelas para que lo aceptaran. O sea, recorrí infinidad de escuelas para que me aceptaran a mi hijo, porque no habían escuelas en esa época. Ahorita ya hay programas, inclusive hay, si puedes ir al CRE, que está a un frente del Centenario, allá te hacen inclusive el primer paso como papá, tienes que llevarlos allá para que hagan un diagnóstico y el DIF te declare qué discapacidad tiene tu hijo, inclusive tienen bolsa de trabajo o tienen apoyos cuando son niños, a qué escuela los puedes enviar, o sea, y qué terapias hay inclusive en la tarde que ofrece el gobierno. Hay una infinidad ahorita, pero hace 20, 25 años no había esto. Correcto. Y la principal bolsa de trabajo que conseguí fue el OXXO. Ahorita ya va en su 6º año laboral. Y eso es muy importante porque de alguna manera la atención, el reconocimiento de que el área, de que esta área necesitaba mayor atención y mayor impulso y mayor asociación, de alguna manera para poder impulsar y no segregar a estas personas, como menciona la maestra Musme. Por lo tanto, de hecho, por eso vimos, no sé, solo son autores, también vieron, por ejemplo, en la historia que vieron organizaciones en Estados Unidos, en su mayoría, que luego le van a dar ese conocimiento pues a todo el continente americano y también en relación con el viejo continente, y va a haber una serie de descubrimientos, una serie de evolución para poder diagnosticar, para poder atender, para poder integrar a estas personas que tienen alguna dificultad de aprendizaje relacionado con los aspectos médicos, psicológicos, neurológicos, sociales, emocionales, en diferentes índoles, ¿me doy a entender? Y por ello, vuelvo a repetir, en 1963 se trata de darles esta integridad de las capacidades, de que son personas que tienen una integridad humana, que tienen una integridad pues bajo las mismas condiciones, nada más que con diferentes hábitos o diferentes situaciones o alternativas que se tienen que plantear para que se puedan atender de una manera adecuada. Muy pronto esta dejó de verse como una enfermedad, ¿sí? Porque de hecho, podemos decir que, como dice la maestra Musme, era vista como una enfermedad, era vista como como algo que no se podía curar, que tenía que tratarse médicamente en muchas ocasiones, cuando en realidad hay otros factores que también tienen que intervenir los psicólogos de alguna manera para determinar ciertas afectaciones también. Y de ahí entonces se empieza a hacer estas transformaciones culturales, ideológicas, tratando de educar a la gente nuevamente y tratando de crear leyes
que le permitan a la integración, tanto en lo social, en lo laboral, en lo familiar, en lo escolar, que es lo que nos compete a nosotros para tener para ya no tener esa ambigüedad de segregarlos y de no atenderlos como debe de ser. Bueno, con el paso del tiempo, la historia, los términos han sido globales. De hecho, se han llamado discapacidad del aprendizaje, déficit del aprendizaje, inhabilidades para el aprendizaje, formas leves de retraso, retrasos madurativos, disfunción cerebral mínima, problemas perceptivos, problemas motrices, algunos nombres más específicos como dislexia, disgrafía, discalculia, dislalia, dificultades de percepción visual, dificultades de coordinación visomotriz, y otras infinidades de terminologías que se les ha dado, me doy a entender. Al final, al cabo, hasta le han dado el nombre de problemas de aprendizaje. Actualmente, de hecho, así se llama la materia. Al principio les decía que yo no la llamé problemas de aprendizaje, pero problemas de aprendizaje que está en el Classroom, porque realmente no es un problema, son dificultades, son barreras, son limitaciones, son ciertas cuestiones que de alguna manera van a tener un efecto sobre el desarrollo académico, más que en el rendimiento, porque obviamente también tenemos que considerar que el rendimiento académico, por tener alguna dificultad de aprendizaje, puede variar, puede ser un impacto diferente entre uno y otro caso, independientemente de la situación por la que estén pasando las personas. De ahí, pues básicamente estamos hablando también, por ejemplo, que la terminología de alguna manera viene siendo una lucha bastante interminable entre educadores, médicos, psicológicos, que de alguna manera los han visto desde el punto neurológico, psiconeurológico, como trastornos psicológicos o como problemas de aprendizaje en el sector educativo. Por lo tanto, estas partes esta parte de que ustedes vieran cómo evoluciona y cómo se transforma, pues era muy importante para poder, para que nosotros como maestros nos demos cuenta de que el aprendizaje realmente va más allá de solo estas cuestiones particulares, ¿no? De esas cuestiones que en muchas ocasiones nosotros no consideramos como, pues, relevantes o importantes, a veces porque son mínimas y a veces porque son máximas. Me tomé el atrevimiento de tomar sus materiales de cada uno de los grupos al azar. Realmente, vuelvo a repetir, es para pues tratar de hacer estas cuestiones de retroalimentación, de alguna manera, trabajos distintivos. De aquí tenemos, por ejemplo, el primer Strauss en 1947. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Claro, parte del criterio biológico y conductuales, niños que antes, durante o después del nacimiento han sufrido daño orgánico cerebral. Como resultado del mismo, puede haber trastornos en el sistema neuromotor, tales como percepción, pensamiento y conducta emocional. Gracias, maestra. Aquí, maestros, algo muy importante. Strauss y Lenin vienen de esta definición como algo orgánico. Es un daño orgánico al cerebro. Sabemos que hay muchas situaciones durante un parto que puede afectar pues, el crecimiento intelectual de las personas. Desde este punto de vista, este autor trató de explicar que en el momento de nacer hay un problema que de hecho se mantuvo como una especie de tabú, por decirlo de alguna manera. No sé, me imagino que muchos de nosotros en estos tiempos lo llegamos a escuchar, que a veces se quedaba sin oxígeno el feto y en muchas ocasiones esa falta de oxígeno provocaba un retraso mental y esta se mantuvo por muchos años a lo largo del paso del tiempo para explicar por qué un niño con capacidades diferentes era porque pues al momento de que la mujer
tuviera al bebé, hubo una falta de oxigenación. Entonces, lo empezaron a ver como una parte del sistema nervioso, neuromotor, de alguna manera, muscular. Sabemos en muchas ocasiones también que hay ciertas dificultades al momento de, pues, del desarrollo de, pues, un embrión, de un feto, hasta formar finalmente el ser humano que va a ser. Muy bien. De ahí vimos a Strauss-Kepper, que habla, que dice, ¿alguien lo puede leer, por favor? Sí, maestro. Se centran solo en criterios conductuales, como son las alteraciones perceptivas, las conceptuales y las alteraciones de comportamiento. Gracias. Este autor, como lo pueden ver, al diferente del otro, lo maneja desde el punto de vista conductual, es decir, del comportamiento, las acciones de la persona. Es decir, no considera los factores físicos, mentales, psicológicos, que pudiera también estar presente dentro de esta afectación que pudiese tener una persona. Gracias. Después tenemos a Samuel Kirk. Muy importante esta definición. Que alguien la lea, por favor. Samuel Kirk se dirige a la alteración académica como síntoma primario y no a la lección cerebral. Una dificultad en el aprendizaje se refiere a una alteración o retraso en el desarrollo, en uno más de los procesos del lenguaje. Habla de letreo, escritura o aritmética, que se produce por una discusión cerebral o trastorno emocional o conductual y no por un retraso mental. Gracias, maestro Tello. Pregunto, maestros, ¿cuál sería la diferencia entre el primero, segundo y este tercer autor? Que vuelvo a repetir, de alguna manera es la persona que le da una posibilidad a las dificultades del aprendizaje ser vistas de otra manera. ¿Cuáles serían las diferencias? Maestra Musme. Pues, en cuestión de Samuel Kirk, dice que es un caso humano, es una alteración académica. Más no comenta que es una enfermedad ni nada por el estilo. Ok, maestra Musme. Gracias. Ok, uno se centra solamente en el daño cuando nacen o el daño que se provoca, puede ser que también un accidente o algo, y conforme van avanzando, se van dando cuenta de que conforme van aprendiendo, ahí van notando la diferencia en el aprendizaje. Otro solo es el daño o lo que tienen al nacer o se provoca, y otro con lo que van aprendiendo. Esa sería la diferencia. Y algo muy importante que él hace la referencia, gracias maestra Musme, la parte que dice acá, retraso, no por retraso mental. En muchas ocasiones se consideraba que de los jóvenes con dificultades de aprendizaje es porque tenían un retraso mental, y en muchas ocasiones sabemos que los niños con ciertas capacidades diferentes desarrollan otras habilidades que en realidad no, a veces ni nosotros mismos poseemos como personas normales, que tenemos en realidad pues todas nuestras habilidades o todas nuestras funciones corporales o psicológicas hasta cierto punto sin daño alguno. Entonces, esto es lo que me llamó mucho la atención de esta persona, que no lo considera como un retraso mental y le da al mundo una nueva percepción, le da al mundo que es una parte, una dificultad, es una alteración, como lo menciona él aquí, es una alteración o retraso. De hecho, la palabra retraso él tampoco la maneja como un aspecto mental, sino como algo que en muchas ocasiones los niños pueden, o las personas con ciertas dificultades del aprendizaje se quedan un poquito rezagadas o con un lento aprendizaje diferente o con una forma de aprender diferente de las personas normales. No es porque sean incapaces de realizar algo, al contrario, sino que pueden desarrollar una habilidad para poder sustituir otra que no poseen. Me doy a entender. ¿Alguien tiene algún caso de esa situación que me quiera dar un ejemplo? Maestro, disculpe, tengo una duda. En cuestión de TDAH, igual puede involucrarse en esto. ¿Quién? ¿Qué maestra? Pero no escuché.
Disculpe, en cuestión de un ejemplo, el TDAH se puede involucrar en esto. Sí, de hecho lo vamos a ver más adelante como una De dificultad de hecho, aprendizaje. en cuestión mía, a base de una caída que tuve con la bebé, me comenta mi mamá, tuve se fisuró un hueso que viene del cerebro y todo eso, y a base de eso me diagnosticaron TDAH. Ok. Entonces algo similar que comento, ¿no? Que a veces de nacimiento o de un accidente, como comentó la De compañera hecho, Guzmán. en el libro también manejan muchas esas cuestiones que a veces puede ser de nacimiento o, como usted lo mencionó, por un accidente que puede generarse también. A veces los accidentes alrededor pues pueden generar una dificultad de aprendizaje. Gracias, maestra. ¿Alguien más? Maestro, igual, yo tengo un primito que él terminó la primaria y tiene 15 años, pero la maestra con la que estaba siempre decía no tiene problemas. Y pues mi tío le decía, no, mi hijo pues sí tiene tiene problemas de aprendizaje. Y siempre lo pasaba con 5 o 6. El caso que como 3 veces reprobó de tercero, maestro. Por eso él salió de sexto desde los 15 años. El problema fue de que buscar una escuela que tenga ¿cómo se llama eso? USAER, porque si no, no lo iban a aceptar. Y tuvo que ir a hablar mi tío con un maestro para que la apoyen, porque no lo querían aceptar por el problema que tiene. Pero gracias a Dios, maestro, de mi primito tiene buenas calificaciones. Lo que tiene y que se le dificulta mucho es que lo que escribe es lo que, o sea, si yo me dice, de léelo, pero no lo puedo, le digo, no lo entiendo, y él se lo pone a leer y lo entiende. Le digo, ¿cómo es que lo entiendes? Y me dijo una maestra que pues que es dedicado a eso, que porque lo que él escribe es lo que él entiende, pero sí le ha costado mucho trabajo porque como sus papás se separaron, Claro. pues creo que eso fue lo que le afectó mucho, pero pues eso es el caso de mi primito, que sí tuvo mucho problema con él. De hecho, ahorita tiene 16 años y está en primero de secundaria. Y eso es muy interesante porque, vuelvo a repetir, hace un momento dije, algunas veces alguna habilidad que se encuentre un poco rezagada es sustituida por otra, que en muchas ocasiones hace que se pueda estar no a la par, por decirlo al 100%, pero sí poder, ¿cómo se le dice? Poder exprimir esa otra habilidad para que pueda aprender de una manera adecuada. Maestra Landy, vi que quería participar. Sí, disculpe. Yo también quería platicar una experiencia. Por ejemplo, mi mamá, al momento de dar a luz a mi hermana, ella venía bien, mi hermana ningún problema, pero al nacer el doctor forzó que mi hermana saliera y le lastimó con los forceps. En ese entonces, estoy hablando que mi hermana tiene 43 años, usaban forceps para sacar a los bebés y le lastimó la parte del cerebro donde viene lo intelectual. Sin embargo, mi hermana nos ha demostrado que el hecho de que tenga un retraso intelectualmente es muy capaz. O sea, ella le gusta mucho ver lo que vienen siendo de animales, o sea, las cosas que le interesan. O sea, a veces nos debate ella los temas y nosotros investigamos. Y sí, o sea, ella como es algo que le apasiona, o sea, se lo aprende bien, pero sí, en su retraso es que no puede escribir bien, a veces se le traba las palabras y cosas así. Por ejemplo, no puede leer y esa es la parte que se le dificulta a ella. Gracias, maestra. Gracias por compartirnos ese ejemplo. De hecho, el siguiente ejemplo dice Helmer Milkbust, perdón, dice que es una desviación del sistema nervioso central. La etiología puede ser enfermedad o accidente o por factores evolutivos. Es lo que mencionábamos en un ejemplo hace rato. Puede ser que sea de nacimiento, puede ser que sea algo afeccioso, puede ser que sea por factores evolutivos durante el crecimiento. También se puede dar, algún momento determinado uno de nosotros, por azares del destino, a veces una enfermedad, una infección o algo por el estilo puede terminar generando
pues una necesidad de aprendizaje, ¿verdad? Una capacidad diferente de aprendizaje. Tenemos al siguiente autor, que es Bárbara Battenman, que dice: las dificultades de aprendizaje se asocian con la alteración en los procesos básicos, que producen problemas inespecíficos de bajo rendimiento. Aquí, de alguna manera, empezamos a ver un poquito más como la parte de la educación, como una parte donde se involucra ya el factor de aprendizaje. ¿Cuáles son los procesos básicos de un proceso de aprendizaje normal, maestros? ¿Qué es lo básico que necesita un niño para poder desarrollar conocimiento? Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Bueno, pues le estaba levantando mi manita, pero que no la vio hace rato. Ok, bueno, pues hace rato quería comentarle, mire, yo siento que, abarcando lo que está comentando ahorita, pero desde un principio yo siento que también no solamente son cuestiones de problemas al nacer, sino que también pudieran ser factores genéticos, para empezar, que dan quizá un coeficiente intelectual de nacimiento, bueno, cuando ya vienes preparado, pero también cuenta mucho en la estimulación temprana que se le pueda dar al niño, porque puedes tener un buen potencial, pero si no lo estimulas, pues simple y sencillamente no desarrollas ese coeficiente. Aparte que también puede ser que sufra problemas por aprendizaje, por accidentes, como comentaban las compañeras, o por problemas familiares, psicológicos, ¿ok? O simple y sencillamente en ocasiones pues no tienes un buen maestro que te oriente o que te estimule al aprendizaje. Y eso es muy cierto, maestro Benjamín. De hecho, el libro hablaba acerca de una parte genética que es en el cromosoma 6, que en muchas ocasiones nunca lo consideramos, ¿verdad? Que a veces puede ser genético, que alguien ya lo traiga desde como un marcador genético de su desarrollo. Es muy interesante esa parte que de hecho no habíamos hablado. También puede ser genético a través de ya sabemos que tenemos pares de cromosomas. En realidad tenemos 31, si no me equivoco, y el 32. A ver, ya se me olvidaron mis clases de biología. Pero bueno, si no me equivoco, tenemos 32 pares de cromosomas. Y al último, básicamente, a veces se ha identificado que en el cromosoma número 6 es donde hay un marcador genético que en muchas ocasiones generan estas dificultades de aprendizaje. Gracias, maestro Benjamín. Maestra Carito, ¿quería decir algo? Sí, maestro. De hecho, estoy de acuerdo con Benjamín. Yo tengo una experiencia por mi hija. Le cuento rápido. Mi hija nace a los 7 meses, recibe 2-3 paros respiratorios y se va un mes en incubadora. Bueno, en el lapso de ese mes que estuvo, le dan de alta, pero un médico muy cercano a la familia me dice: es mejor que empieces desde temprana edad, que lleves a tu hija a estimulación temprana. Pues en realidad le estoy hablando de años de esto y me explicó más allá. ¿Y dónde puedo ir, doctor? Le digo. Y me dice, pues hay instituciones, el CRIT, me dice, está los CAM y así. Pues me inscribo al CRIT, maestro, al CRIT, pero mientras tanto tarda un lapso de tiempo para que te acepten. Exacto. Me inscribo también en el CAM, el que está por la avenida Yucatán, y desde mi hija que tenía mes y medio, le empecé a llevar con estimulación temprana, que le daban luces, colores y infinidad de cosas. Bueno, pasó la niña, ya tenía 3 años, mi hija, y ya me hablan para ir al CRIT. Y allá en el CRIT empiezan entonces las terapias, tanto masajes, le daban en su cuerpecito, las luces, las metían en el agua, las pelotas, en fin. 2 años hago en el CRIT, 2 años, y pero no se nota. O sea, los doctores me decían, esto se va a reflejar hasta que tenga la niña entre 1 año a 2 años. Mi hija crece 1 año y medio, no camina. Mi hija viene a caminar a los 2 años. Y me dijeron, ya que me dieron de alta, ya no se podía hacer nada más en el CRIT. Cuando te dan de alta, me dijeron, la secuela que le dejó a tu hija,
que cuando empiece a ir a la primaria va a tener un problema, ya sea en español, que no aprenda a leer, en matemáticas. Me dijeron las secuelas que podía traer, pero me dice, se va corrigiendo con el paso de que vaya viendo todo lo que es las materias por acá. Pasó, ya tengo con ella ya segundo año de primaria, y sí, en verdad, como me decían, pero no tampoco me rezago de que no va, no puede y hasta ya lo dejo. No, insisto, si puedes, hija, dale, échale más. Sí le cuesta mucho trabajo en cuestión de matemáticas, le tarda en razonar. Pero estamos con la práctica y todo, pero sí tuvo esa secuela, como me decían los doctores. Sí, y pero le ayudó mucho la estimulación temprana, como decía Benjamín, es verdad eso. Si yo no hubiese requerido, yo soy de un pueblo, y no hubiese ido, me adelantaba con tiempo para ir a eso. Mi hija, yo digo que no había caminado o no sabía cómo estuviera, pero gracias a Dios con esa información que me dieron, sí, en realidad sí tuvo, pero es lo mínimo que el problema que pudo tener. Claro, gracias, Entonces, es mi experiencia, maestro. Gracias. Y de hecho, el siguiente, James Galen, habla acerca un poquito de lo que dijo. Es un desequilibrio evolutivo, una disparidad en el desarrollo en distintas dimensiones evolutivas en los procesos psicológicos. En muchas ocasiones, como para tomar el punto que ustedes dijeron, maestros, el factor psicológico siempre es importante. El apoyo familiar, el apoyo de especialistas, el apoyo de una interacción temprana de atención, siempre es relevante para poder reducir en cierto punto y en muchas ocasiones el impacto que pudiera tener alguna dificultad o alguna necesidad educativa especial. A veces son trastornos pues médicos, físicos, neurológicos, motrices, musculares, óseos, bueno, hay emocionales, culturales, de percepción, de oído. Bueno, aquí involucramos muchas cosas realmente en los procesos psicológicos, pero y en los procesos físicos. De hecho, el siguiente autor menciona algo parecido, yo hago un poco más completo, que es James Chalfant y Margaret Schifflin. Dicen, son alteraciones en uno o más procesos de pensamiento, conceptualización, memoria, lenguaje, atención, percepción, conducta, emocional, coordinación neuromuscular o motora, lectura, escritura, aritmética, discrepancia entre el potencial intelectual y el nivel de ejecución. De hecho, muchos de los ejemplos que me están dando y propiciando ustedes caen en esta definición. Yo tengo un sobrino que es autista, que realmente a mí me sorprende porque al igual que ustedes, créanme que en casa hemos creado 1001 aparatos de aprendizaje y ya ha despertado completamente, ¿cómo decir? Despertado mentalmente, es social. De hecho, cada vez que les digo que tienen autismo, me quedan mirando y digo, ¿cómo va a ser? Porque es social, le gusta jugar mucho con otras personas. Aparte de eso, sabe contar del 1 al 20, ya aprendió a contar del 1 al 20, sabe los colores, le gusta moverse mucho, tiene dificultades para sus procesos motrices todavía, que de hecho eso estamos interactuando hoy en día. Pero eso es lo importante, que como el autor mencionó anterior, el último que mencionamos, es muy importante tener en cuenta los diversos aspectos, áreas, factores, situaciones que puede tener una dificultad de este tipo. Y el apoyo, la atención, pues el poder despertarlos y que ellos entiendan en muchas ocasiones que esa situación que están viviendo pues no es una limitante, al contrario, debe ser pues algo que los impulse a trabajar, pues yo diría un poco más para poder crear una integración completa. ¿Sí? Gracias, maestros. De ahí pasamos básicamente... Maestro, perdón. ¿Sí? Maestro, perdón, ¿cómo se llamaban los autores? Ah, ya lo quité. Ahorita lo vuelvo a practicar para que lo vean. Ok, gracias.
Bueno, esos son los autores, los últimos dos autores, doña maestra Betty. Ahí están. Ok. Muy bien. Gracias, maestra. De nada, maestra. Continuamos con el siguiente, que básicamente es este, que también me agradó mucho el trabajo que realizaron, que dice definiciones en Estados Unidos. Dice Education for All Handicapped Children. Dice, manifiestan un trastorno en uno o más procesos psicológicos básicos. Incluyen condiciones como cerebrales, dislexia, afasia y evolutiva. La dislexia son los problemas de escritura. Es un problema es una dificultad de aprendizaje de escritura. ¿Alguien ha tenido problemas de alumnos dentro de su salón con problemas de dislexia? ¿Y cómo los han detectado? Nadie. Maestra Claudia, ¿vi que alzó la manita o es su perrita? Es su perrito. Maestra Musme. La primera forma de detectarlos que tuvimos nosotros es la lectura de comprensión. Al marcarles alguna lectura para estudiar, nos dábamos cuenta de que ellos no podían, no comprendían. Esa es la primera. Y obviamente tampoco, y aunque lo escucharan, no lo podían transcribir. O sea, ellos manifestaban la forma escrita, no. Era más fácil la forma oral. Correcto. De hecho, muchas gracias. Y el otro que es la afasia es, por ejemplo, en muchas ocasiones la parte del movimiento de los músculos que en muchas ocasiones no son controlados, faciales, que no son controlados por la persona. ¿Alguien ha tenido problemas en alumnos que tenga afasia? Que a veces, de hecho, también son alumnos que tienen problemas de lectura, que a veces no pueden vocalizar de alguna manera, porque los músculos, tanto de sus cuerdas vocales, su lengua, sus labios, en muchas ocasiones generan una dificultad para poder generar una lectura, pero esos son problemas comúnmente establecidos. El USAO dice, es una dificultad de aprendizaje específico que se puede encontrar en el logro y las habilidades intelectuales, en uno o más diversas áreas como expresión oral, escrita, en expresión de ambas, razonamiento matemático, y se verifica cuando el logro es de esta por debajo del 50 o el 100% del nivel del logro de esperado del niño. Pues básicamente es cuando aquí nos dan ya ejemplos de organizaciones y instituciones que van detectando estos problemas y les van dando un nombre específico para poder crear un proceso de diagnóstico y un proceso de, ¿cómo llamarlo? Diagnóstico y atención a través de la participación de sujetos de prueba, por decirlo de alguna manera. Y se dan cuenta de que existen ciertos parámetros o criterios idénticos de un sujeto a otro sujeto para poder crear estas pruebas estandarizadas. De hecho, los departamentos de orientación o psicopedagógicos deberían tener ciertos, ¿cómo llamarlos? Pruebas o test psicológicos, se denomina como test psicológicos para poder detectar ciertas cuestiones. De hecho, hay escuelas, no sé si ustedes saben, que cuando ingresa el niño se le aplica un test. Y estos tests en muchas ocasiones se van a su expediente académico para poder detectar ciertas cuestiones emocionales, psicológicas, de alguna manera general. Y de hecho hay tests muchos más específicos o pruebas psicométricas mucho más específicas que sirven para detectar estas necesidades. ¿Me doy a entender? Muy bien. De ahí pasamos a los 5 criterios de la National Association Children, que dice, la dificultad de aprendizaje se explica según la teoría de los procesos básicos subyacentes, proceso que la literatura de la época identifica sobre todo con atención, memoria, percepción auditiva, percepción visual, coordinación visomotora y lenguaje oral. Aquí ya hay más situaciones más específicas que nos permiten identificar cuáles son esas dificultades y en qué área o en qué dimensión. Las tareas académicas, las tareas académicas que se manifiestan
que manifiesta la dificultad de aprendizaje son especialmente el habla, la escucha, la escritura, la lectura y las matemáticas. Hasta cierto punto esas son cuestiones, dificultades de aprendizaje que podemos nosotros identificar y atender. Sin embargo, hay otras de hecho, que tenemos que identificar porque ya no son dificultades de aprendizaje, son necesidades educativas especiales, que de hecho ese concepto, si lo vieron, no se maneja en ninguna parte de este documento. ¿Por qué será que no considera las necesidades educativas especiales como una dificultad de aprendizaje, maestros? ¿Alguien? Voy a repetir la pregunta. ¿Por qué será que el material bibliográfico no incluye las necesidades educativas especiales como parte de las dificultades de aprendizaje? Porque cada persona es diferente y cada necesidad que tenga son diferentes. Sí, son diferentes. De hecho, podríamos decir que las dificultades de aprendizaje son hasta cierto punto condiciones que le permiten al estudiante ingresar a una... No quiero que suene muy drástico. Son condiciones que le permiten integrarse a una vida escolar cotidiana. Sin embargo, las necesidades educativas especiales en muchas ocasiones son condiciones que a veces hacen que la integración académica se vuelva más fácil. Con un cierto grado más de dificultad, me doy a entender. Y en muchas ocasiones, por eso se necesitan escuelas hasta cierto punto específicas o que se dediquen a atender estas cuestiones también de integración. No sé si me di a entender. Maestro, podríamos decir que las BA puede trabajarlo un docente con actividades específicas y las otras sí se necesita un personal capacitado o un especialista en esta situación, ¿no? Correcto, maestra Nayeli. Eso quise decir. Muy bien. Gracias por plantearlo de mejor manera, ¿no? Gracias. Continuamos entonces. Dice, el problema no es debido a otra causa como déficit sensorial, déficits motores, retraso mental, trastornos emocionales o deprivación económica, ambiental o cultural. Se mantiene la cláusula de exclusión y en términos más restrictivos en la primera definición de Kirk. Básicamente, de hecho, como su nombre lo dice, son ciertos déficits o retraso, nada más que, ojo, la palabra aquí como retraso mental no es como que esté loco o que esté, bueno, sí, que esté loco o que no tenga la capacidad mental para poder desarrollarse académicamente, sino que es un poco más pausado, un poco más lento la forma en que él aprende. Es la palabra retraso como se considera. Aparece una cláusula de discrepancia al exigir la existencia de una diferencia importante entre capacidad y nivel de bajo rendimiento. Aquí hace una referencia también que de hecho vamos a verlo en la siguiente actividad, que hay que definir muy bien 3 conceptos. ¿Cuáles son esos 3 conceptos? Esos conceptos de hecho están en este libro, que es dificultad de aprendizaje, problema escolar y bajo rendimiento. Son 3 conceptos completamente diferentes que de hecho ni siquiera tienen relación entre sí. Me doy a entender. Este libro lo van a ver en la siguiente actividad. 5, dice, estas críticas se centraron fundamentalmente en 3 puntos. La ambigüedad de la expresión de procesos psicológicos básicos, la exclusión de otras deficiencias y la omisión de referencias de algunos sistemas nerviosos central como el mecanismo implicado directamente en la adquisición del aprendizaje. Aquí me llama mucho la atención este último porque empiezan a crear como ciertas cláusulas que dicen, bueno, no sé si se dieron cuenta que hubo de hecho una infografía que hablaba sobre esas 9 cláusulas, porque son como exclusiones,
en cláusulas, en ciertos puntos que hacen referencia para aclarar muy bien que los problemas de aprendizaje deben ser detectados o bien diagnosticados a través de diferentes características. Y ya para terminar, bueno, ya terminó la clase de hecho. Como pueden ver, es mucha información, maestros. Es demasiada información. Lo dejamos hasta aquí. Continuamos la siguiente clase. Voy a pasar lista nada más, por favor. ¿Ok? Para que también lo vean. Gabriela Margarita. Presente. Jorge Humberto. Presente. Heidi Viviana. Presente. Jenny Viviana. Jenny Georgina, perdón. Presente. Presente. Landy Virginia. Presente. Mariela Evelyn. Presente. Raquel Beatriz. Presente, maestro. Sara Noemí. Presente. Diana Rubí. Presente. Presente. Guadalupe del Carmen. Presente, maestro. Laura Musme. Presente. Arisela del Carmen. Presente. Januaria Angélica. Presente. Joana del Carmen. Presente. Laisa Gabriela. Presente. Guadalupe Isabel. Presente. Valeria Guadalupe. Presente, maestro. Ana Luisa. Ana Está Luisa. fallando. Creo que está fallando su micrófono, maestro. Creo que ya dijo presente en el chat. Karen Asunción. Sí, ya lo vi. Karen Asunción. No lo sé. Lourdes Magali. Presente. Benjamín Rigoberto. Presente. María Jesús. Presente. Karen Guadalupe. Presente, maestro. Montañez Olda Dorita. Presente. Wilber de la Cruz. Presente. Aremi Guadalupe. Presente. Estrada Claudia. Presente, maestro. Cintia Carola. Presente, maestro. María Alejandra. María. Andrea Josefina. Andrea Presente. Cleopatra. Presente, maestro. Valeria. Presente, maestro. Leimi Adriana. Presente, maestro. María de los Ángeles. Presente. Adaneli del Carmen. Presente, maestro. Presente. Nasi Leonor. Presente, maestro. Katy María. Presente, Saraí de los Ángeles. Maestro. Presente, maestro. Ahí. Ingrid Amairani. Presente, maestro. Mónica Eugenia. Presente, maestro. María Cecilia. Presente. Beatriz Eugenia. Presente, maestro. Alfredo. Presente. Presente. Yaneli Guadalupe. Yaneli Guadalupe. Presente, maestro. Sergio de Jesús, perdón. Presente, maestro. Judith de Los Ángeles. ¿Qué es, maestro? Y Iván Alberto. Presente. Alicia Presente. Alexandra. Presente. Esquivel Aurora. Presente, Alicia. Presente. Muy bien, maestros. Gracias por prestarme el día de hoy. Que tengan una excelente tarde y un buen fin de semana. Gracias por su clase, maestro. Maestro, gracias. Maestro Eric. Maestro. Sí. Maestro Karen. Karen, Q no sirve su micrófono. Karen Q. Sí, Cucobo. No sirve su micrófono. Ana Cantún también nos sirve su micro. A ver. No sé si. Q Karen. Ok, ya lo vi. Le pongo asistencia. ¿Quién más, maestros? Perdón. Ana Cantún. Gracias, maestro. A usted, maestra. Ana Cantún. Cantún Sánchez. Ok, listo. Ya está, maestro. Gracias, maestro. Gracias, maestro. No, muy bien. Buen día, maestros.
Buen Gracias, día. maestro. Gracias.